comenzar. Muy bien. Hoy es lunes 18 de marzo. Estamos muy próximos a la primavera, a comenzar la primavera, la estación de las flores. Por eso hoy estamos floridos de orquídeas bellas, moradas, amarillas, rojas, en fin, fucsia. Hay diversos colores, moradas, de diferente tono, y decidimos, ya próxima a las primaveras, hablar un poco aquí, donde nos oigan las orquídeas, porque es bueno que se sepa que es importante que las orquídeas, las flores, nos escuchen, pero cuando les hablamos con dulzura, con amor, las flores se ponen contentas. Las flores se parecen mucho a todo lo que hay sobre el planeta Tierra en la naturaleza, porque son compatibles las flores, las mujeres, los hombres, las compañeras, los compañeros. Es una hermosura. Y la primavera es la estación del enamoramiento, del apareamiento, de la reproducción de la vida. Mírenla ahí, gócenla. Me alegro mucho de estar con ustedes y hoy vamos a tratar unos temitas que también están muy calientes en América como en México. Claro, México es un país enorme, muy importante para América hoy, siempre y por los siglos. Porque en México los mesis, los omecas, los mayas y las etnias que abundan en el México milenario, en el México de civilizaciones esplendorosas, pero de decenas, de miles de años. Bueno, el Yucatán, habíamos hablado, se supone se pobló por una migración que hubo en un continente que se hundió, donde existía una civilización muy antigua, de varias decenas de miles de años. Se supone que Yucatán fue poblado por los que pudieron salir, los reyes, los jerarcas, funcionarios de esa civilización, y se alojaron en México, Yucatán, y en parte de Centroamérica, y en parte de todas esas islas que abundan por ahí. Quiere decir que fuimos poblados posiblemente por una civilización muy milenaria, me parece que en el Pacífico, y que ese continente desapareció y dio lugar entonces a que surgieran nuevas civilizaciones. Y México, de quien vamos a hablar hoy, de República Dominicana, y lo más probable que Rusia, si el tiempo nos lo permite. El tiempo es un problema porque te limita mucho. Pero el ser humano va a avanzar estrepitosamente cuando desaparezca el tiempo. Y siempre estemos listos para el instante, al instante. Por eso nosotros lo más probable no podamos ver civilizaciones que tengan el conocimiento y el desarrollo científico y técnico para venir a estos planetas
porque han alcanzado ese logro de moverse al instante. Y cuando usted quiere verlo, pues ya no lo puede ver, porque al instante desaparecieron. Solo fue un fogonazo, como dicen. Bueno, eso es posible, yo estoy lucubrando y son mis reflexiones. Hay científicos con los que yo hablo y me dicen, Rafaelito, tú eres muy atrevido. Tú dices muchas cosas que no se entienden. Digo, bueno, pero es que yo la percibo. Muy bien, México hoy vive un proceso histórico interesantísimo porque, óyete, cuando ya la sociedad mexicana estaba ahí toda lista para lanzarse al abismo, aparece un enviado aparece. Y salva a México durante estos últimos 5 años que ya han pasado. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué fue lo que pasó entonces? Bueno, que México llegó a un estado de descomposición moral, llegó a un estado de corrupción, de perversión, que ya el pueblo creía que eso era normal, que había que ser como esos corruptos. Y aparece el enviado, el poseído de la grandeza de reenrumbar a esa nación por un camino claro, por un camino honesto, por un camino transparente, por un camino de trabajo, por un camino de iniciativa, de engendrar programas de desarrollo, planes de desarrollo, de progreso, que ha generado un bienestar enorme en la sociedad, en toda la sociedad mexicana. Porque si crecen lo de abajo, lo de arriba se va muy arriba. Y qué bueno para que nadie lo vea, porque muchas veces no contribuyen con el bien común, los de arriba, los de que tienen el Dios dinero. Eso no contribuyen con nada importante a favor de la estabilidad, tanto emocional, espiritual, material de la humanidad. Nunca lo han hecho, nunca. Bueno, un poquito de café. Pues México que albergó civilizaciones que generaron un esplendor enorme en la sociedad y que de manera que no se entiende quizás, la naturaleza le tiene su jugada a esas civilizaciones y se generan grandes sequías, periodos largos, grandes torrenciales de agua por periodo largo, que generaron desastres enormes en esas civilizaciones, tanto en Centroamérica como México, porque eso era un territorio, no estaba dividido así, eso era civilizaciones de aborígenes que se desarrollaron a la luz de la ciencia, a la luz del conocimiento. Siempre que en Occidente los imperialistas le hagan una historia, entiéndanla en dirección contraria, porque siempre dicen muchas mentiras que caen en lo perverso, que los aborígenes se comían los corazones de la gente, que los aborígenes vivían echándose fresco, que los aborígenes eran unos salvajes, que los aborígenes eran unos bárbaros, que los aborígenes no tenían la grandeza de creer en un Dios crucificado por ellos. Entonces, ¿cómo ustedes piensan que esa cultura está condenada a fracasar? Porque su Dios lo tienen crucificado. La única cultura que ha crucificado su Dios es la cultura occidental, el imperio occidental, que de los siglos recientes, del siglo XIV, siglo XV,
empiezan a tener un empuje en el conocimiento y se expanden por el mundo como la pólvora, como la verdolaga en el campo. Pero matando, señalando, atropellando, denigrando, subyugando, extorsionando, explotando todo lo que es el conocimiento, la cultura, las riquezas, todo lo llevaron a una situación tal que entonces esos imperios que aprovecharon la decadencia de las civilizaciones por fenómenos naturales, se impusieron y empezaron a gobernar a su manera y a escribir la historia a su manera del siglo XV en adelante, estos territorios. Pero luego lo iban dividiendo porque cada colonizador de eso se apoderaba de un pedazo del territorio y le ponían el nombre que le daba la gana y hacían lo que le daba la gana y mataban a todo el que ellos entendían. Bueno, de más de 90 millones de aborígenes que encontraron aquí en América, solo quedaron como 6 o 7 millones. Ustedes saben el crimen de humanidad que fue eso. Eso no está escrito en la historia, pero la escribieron de otra manera. Entonces las civilizaciones de nuestros aborígenes, que están contempladas en los pueblos mexis, los pueblos meca, en los pueblos maya, en los pueblos de esas civilizaciones que colindaban y que fueron un reinado de momentos históricos gloriosos de las civilizaciones, que desarrollaron todo un sistema de una gran civilización. Como decíamos, el proceso de desarrollo de esa civilización se quiebra en un proceso de desmoronamiento de nuestras civilizaciones y de nuestros aborígenes. Y el México de las grandes guerras de liberación en contra de las potencias colonizadoras ya avanzados los tiempos, y de una mentalidad de esas potencias colonizadoras esclavista, de una supuesta y mal llamada civilización europea que todo lo impuso a sangre y fuego. El tránsito del proceso de liberación al proceso de los gobiernos democráticos y los procesos que se alcanzaron. En México todo fue a sangre y fuego por el levantamiento de los pueblos, que ya empezaban a tomar su propio camino y su propia determinación para ser libre. Y demostró el pueblo mexicano de lo grandioso que siempre ha sido, y tuerce la historia del proceso, tuercen el rumbo del proceso democrático, luego de haber alcanzado los mexicanos una liberación de la opresión, y habían ya generado gobiernos democráticos, empezaban a dar pasos agigantados hacia el desarrollo, el progreso, y generando condiciones favorables para toda la población. E imponen nueva vez los imperialistas en México sistemas que doblegan la voluntad de la mayoría en todo el sentido amplio de la palabra, en lo cultural, en lo científico, en lo económico, en su propia forma de desenvolverse. Y quiebran todo ese desarrollo de equidad que venía desarrollando el pueblo México e instauran sistemas de liberación que instauraron en todos estos países, regímenes corruptos
que se apegaron a los designios del imperio occidental, dejándose imponer, claro, esas élites, entendiendo que se iban a beneficiar a ultranza, permearon todo para que se hiciera todo lo que a ellos les viniera en gana en detrimento del auge y el desarrollo de la población mexicana, y así favorecer a élites y enriquecerlas, tanto criollas como foráneas, por medio de la imposición de un sistema donde muy pocos administran todo y la mayoría empieza a padecer de dificultades, de necesidades, de hambre, de falta de oportunidad, de falta de desarrollarse, de falta de universidades, de falta de salud, tal cual está sucediendo ahora y empezó a suceder en los gobiernos de un señor candidato que hay hoy día, que dice que si vuelve a ser presidente lo va a hacer diferente y que lo va a hacer diferente. Aquí, en el proceso electoral nuestro. Pero los refranes no se equivocan. El perro huevero sigue siendo huevero aunque le quemen la boca. No se lleven a engaño. No se dejen sorprender por las encuestas, que hace mucho tratan de colocarlo por encima del partido del cual él se fue, que le hizo un daño terrible al pueblo dominicano, una vez más. Porque cuando el gobierno le quitó muchísimas de las partes de leyes y leyes que favorecían a la clase obrera, que favorecían a la población, para entregarle todo lo que quedaba de la nación en cuanto lo que obedecía al sistema dictatorial en materia de producción, que era propiedad del tirano Trujillo y que pasó a ser propiedad del Estado dominicano. Gobiernos anteriores al de esa persona y el gobierno de él entregaron todo a los capitales y despojaron a la población de sus derechos a participar en el Estado y a desarrollarse, porque es competencia del Estado desarrollar a la sociedad y ponerla en el camino, en los rieles de alcanzar mejor estadio de forma de vivir, en lo moral, en lo cultural, en lo material, en lo que tiene que ver con las oportunidades para estudiar, para la medicina, para la vivienda, para tener todo lo necesario y vivir dignamente. Y entre ese señor y los pasados gobiernos le quitaron la mayoría de los derechos que tenían los seres humanos para vivir dignamente. ¿Y cómo que de repente lo va a hacer diferente? Él es Pablo. No, Pablo luchó por ideales, por unos ideales nobles de Jesús. Siempre luchó por los pobres y luchó tanto por los pobres, que el imperio lo mató, el imperio occidental. En ese tiempo era el imperio romano. Bueno, pero ya pasando México con todo ese proceso, reiteramos, prende luz con rayos inconfundibles, iluminando el futuro, y es ahí donde nace la transformación en México. Pero cuánto peligro, caramba, se echan a México. Cuánto peligro. No descansan un instante de ponerle trampa a México. No descansan ni un segundo en querer hundir la figura, la imagen, la solemnidad del presidente por su entrega, su dedicación, por su pasión en hacer que México vuelva a ser una potencia en lo económico, porque en lo cultural ha logrado que se entienda en el mundo entero que es uno de los países más desarrollados culturalmente, porque sus aborígenes fueron poseedores de civilizaciones muy civilizadas y muy desarrolladas en lo científico, en lo cultural,
y en todo lo que tiene que ver con el desenvolvimiento del ser humano para convivir a plenitud con el derecho de hacerlo dignamente sobre el planeta, su vida. Y esas civilizaciones lograron, porque vivían en comunidad. Así que México, aún los peligros, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, los acechan. Recuerde que los cruzados no son confiables, nunca fueron confiables. Hoy firman un documento con usted y mañana desconocen ese documento. Pregúntele a los turcos, a los otomanos, a las comunidades, a las tribus otomanas que se liberaron de los cruzados a sangre y fuego, así como se liberaron de los mongoles. Con mucha tesonería, con mucha determinación, lograron doblar a los cruzados, doblarle el cuello a los cruzados, a los mongoles, porque nunca fueron creíbles. Se aliaban hasta con el demonio para destruir y alzarse con las riquezas de los pueblos, asaltándolos, matándolos, subyugándolos y sometiéndolos a situaciones nunca vistas por seres humanos, algunos sobre el planeta Tierra. Estos son los occidentales. Y qué bueno que ustedes viven, son vecinos de ellos. Por lo que yo entiendo, más que nadie usted lo conoce, por lo que tiene que cuidarse mucho cada instante que le queda de gobernanza y de vida, porque no descansan. Aún luego de usted dejar la gobernanza en manos de otra persona, intentarán hacerle mucho daño. No se descuides, que son cruzados. Los cruzados nunca cumplen ni con los acuerdos, ni con las palabras comprometidas. Y sabemos que usted lo entiende, y sabemos que usted está claro, sabemos que usted está tomando las medidas para que no sea víctima, como han sido víctimas otros muy buenos presidentes que ha tenido México y que han sido asesinados, desterrados y subyugados, tanto desde el estadio de los aborígenes como los estadios modernos. Está la historia ahí, señor presidente. Cuide a sus candidatas, que no descansarán en querer deshacerse de ella, por lo comprometida que se siente con la transformación desde el movimiento Morena, y sobre todo comprometida con usted, por la admiración que le tienen todos los dirigentes de México. Así es que sabemos que México está en buenas manos. Es el mejor presidente de toda la historia de México y en los últimos tiempos es el mejor presidente que habitan en la tierra los seres humanos que están organizados en naciones. No hay otro mejor que él. Si hay otro es mentira. Están ahí los números, están ahí las horas de trabajo, están ahí la entrega al progreso, a convertirse en una civilización de alto rendimiento, civilizada en la ciencia, civilizada en la cultura, civilizada en todo lo que tiene que ver la mejoría sustancial y significativa para darle dignidad al ser humano. Eso es Andrés Manuel López Obrador. Desde aquí, desde República Dominicana, una gran valoración de un gran presidente que se ha entregado a su pueblo como ningún otro en el mundo. Felicidades, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas felicidades. La República Dominicana, entrando en otro tema, que es la parte oriental de la isla de Haití, o llamada La Española, porque así le cambiaron el nombre, hicieron de todos esos
devastadores, colonialistas, aberrantes. Hicieron de todo. Ocupa alrededor del 66% del territorio de la isla. La población originaria de la isla, taínos y caribes, alcanzó grandes conocimientos sobre la isla, desarrolló una inmensa cultura, sus guerras eran diplomáticas la mayoría, y la civilización aborigen fue diezmada, doblegada, saqueada, ultrajada y desaparecida del mapa mundi por las diabólicas hordas de los imperialistas criminales europeos, encabezando esas hordas para ese entonces España. Imponen reglas del lado occidental y el lado oriental hasta hoy. Imponen reglas de juego. Y hasta hoy esas reglas hay que cumplirlas como ellos dictaminen. Hoy hay una falsa democracia para elegir los gobernantes donde todos expresas sus diabluras, sus mentiras, sus hipocresías, que arremeten contra el pobre pueblo dominicano. Y nos hacen ver todo lo contrario de lo que es malo y lo convierten en bueno. Esas élites, esos sectores imperiales que tienen gran incidencia en nuestros pueblos. Y provocan que nuestra población cada vez viva más ajena a su realidad. Uno que gobernó para las élites, para que vean, y que se comprometió tanto con ella que le entregó todo lo que le pertenecía a la población por derecho de Estado a esas élites. Y hoy vuelve a ser candidato luego que se dedica a hacer maldades políticas, tratando de destruir instituciones políticas para erigirse como amo y señor y dueño de los acontecimientos, creyéndose un faraón. Dice, no, cuando yo vuelva a hacer gobierno seré diferente, gobernaré para los pobres. Pero el perro huevero, aunque le quemen la boca, sigue siendo huevero. Eso lo sabe el pueblo dominicano. Y se afana tanto por querer llegar que no se imaginan ustedes de lo que es capaz para que siempre aparezca en primer y segundo lugar en los sondeos manipulados que se hacen en detrimento de lo que son poseedores de los esfuerzos reales para contribuir a que siga el desarrollo, el progreso de nuestro pueblo. Y quieren denigrarlo y quieren hacer borrar a esa organización política que representa esos intereses de la población, porque por décadas ha luchado a favor de que se instaure en nuestra nación un sistema de liberación nacional que contribuya a que toda la sociedad, a que toda la población
viva en mejores condiciones, libre de dominación extranjera, que viva con toda la fuerza y todas las oportunidades de vivir dignamente, con trabajo, con salud, con vivienda, con estudios, con posibilidades de ejercer a pleno derecho los conocimientos que haya adquirido en el desarrollo de su vida para entregarse a la patria, para entregarse a la nación, para entregarse a su país y hacer de él una nación grande. Pero hay siempre personas de esa índole que tratan de confundir a la población. El actual presidente, que se vende por sus asesores como invencible, solo procura seguir llevando al pueblo a un callejón sin salida. Por eso podría decirse que hay una fórmula que está clara: Abinader igual a Milei, el de Argentina. Solo gobiernan para las élites y solo quieren entregarle todo a las élites nacionales y extranjeras. En el caso de Milei, ya todo está claro de que era un farsante libertario y todo lo que hace es para perjudicar los intereses de la población argentina y someterla a un yugo donde la población tenga que servirle y arrodillarse a esos sectores poderosos que controlan el capital, asociado con el gran capital que ronda en el mundo. Tenemos posibilidades de un hombre que sale de las entrañas del pueblo, de una familia humilde, nacido, criado y desarrollado en un pueblecito de nuestro país, de nuestra nación, en el corazón de la Cordillera Central, que es Abel Martínez, y que sale de las entrañas del pueblo, y apoyado por un buen presidente, como Danilo Medina, y que con todos los esfuerzos que han empeñado y que han puesto en marcha para romper con las barreras de los sectores poderosos, no ha sido posible. Pero estamos confiados en esa dirección política del Partido de la Liberación Dominicana que lleva Abel Martínez, que lograrán en los días por venir romper la barrera y le demostrarán a la nación, al pueblo dominicano, a nuestra patria y al país y al mundo, de que estas élites gobernantes solo están sangrando los recursos de la población, aprovechándose saqueándolos y engrosando sus fardos para cada día ser más ricos y convertir a nuestro pueblo en más pobre. Hoy vamos a ver de manera rápida los acontecimientos en Rusia. Todavía no han dado los resultados de unas elecciones que hay en Rusia, pero se cae de la mata que esa población tiene una confianza extraordinaria en su actual presidente y candidato, el presidente Putin, y por lo tanto es de seguro que le van a dar la responsabilidad nueva vez de seguir gobernando a su nación, a su gran nación. Porque él garantiza mantener sobre todo los inconvenientes, la estabilidad
el crecimiento, el desarrollo de su pueblo, porque está entregado a trabajar para sacar a Rusia de cualquier lugar que pueda afectarle mínimamente a su estabilidad como gran nación y como el gran compromiso que tiene esa nación con el resto de la humanidad, de llevarlo a buen puerto, para que toda la humanidad pueda vivir en mejores condiciones, con más equidad, donde se pueda hablar, discutir, planear, hacer proyectos y entenderse que es para el bien común, no para la dominación de un país sobre el otro, de un país grande sobre un pequeño, de un país grande sobre otro grande, pero que no puede competir con ellos y que tienen que subyugarse. Como le ha pasado a los pueblos de Europa que van en picada, en decadencia moral y material, porque han sido subyugados y sometidos a los dictámenes del imperio occidental que encabeza Estados Unidos. Por lo que hoy ellos han pasado a ser víctimas de ese imperio y súbditos de ese imperio. Están siendo subyugados por el imperio norteamericano que encabeza Estados Unidos. Y qué bien, porque se lo merecen, porque bastante daño han hecho a la humanidad, como colonizadores, como opresores, como colonialistas, como actitudes inverosímiles que atentan contra la integridad del ser humano en todos los continentes del planeta Tierra. Eso han hecho los europeos. Y hay un refrán que dice que el que la hace la paga, bueno, pero que de alguna manera esto se cumple. El que la hace la paga. Por lo que a Rusia le esperan grandes momentos de muchas dificultades, de muchos inconvenientes, de muchas trampas, pero que ellos, como lo han hecho históricamente, sabrán sobreponerse a todas las vicisitudes que por el camino se les aparezcan para salir airoso y fortalecerse como nación y seguir cabalgando el potro veloz de la democracia y de la convivencia entre las colectividades. Por lo que aspiramos a que los rusos, los chinos y los pueblos que se han liberado de la opresión y del dominio de los imperios contribuyan a sacar de abajo a los demás pueblos para que juntos nos abracemos y marchemos hacia un porvenir más brillante, más luminoso y de una convivencia pacífica donde lo que impere sea el amor. Nos veremos el próximo lunes. Les agradezco a ustedes compartir conmigo este momento y les agradezco a los que últimamente se han suscrito al canal. Suscríbete al canal para que mañana podamos ser más fuertes y expresarnos con más firmeza de los acontecimientos y de las reflexiones que generan en cada uno de nosotros los acontecimientos. El próximo lunes hablaremos nueva vez.